Bienvenida. Hoy nos metemos con un tema denso, y fascinante, los enteógenos. Y vamos a centrarnos en la ayahuasca. Sí, un tema complejo. Tenemos aquí dos materiales interesantes. Por un lado, la crónica de una mesa redonda, enteógenos e interculturalidad, que parece muy potente. Ajá. Y por otro, trozos de un libro, Ayahuasca, manual para novatos. Vale. La idea es explorar un poco estas miradas, sobre todo lo que salió en la conferencia, que creo que es lo que más nos puede ayudar a investigar la propia experiencia, que parece ser el interés de fondo, ¿no? Sí, me parece un buen enfoque. Queremos entender eso de pasar de ver la ayahuasca como una simple sustancia, a verla como una relación. El libro lo usaremos más como un ejemplo práctico. ¿Te parece? Perfecto. Me parece que el hilo conductor está clarísimo ahí. Es esa transición, ese cambio de chip. Pues venga. Cultural, psicológico, espiritual y sobre todo la responsabilidad. Exacto. La conferencia aporta esas voces expertas, esas advertencias clave para investigar en serio. Y el libro, aunque sea personal, refuerza esa prudencia y nos da un ejemplo de cómo alguien intenta, navegar todo esto. Vale. Pues arranquemos con la conferencia, Enteógenos e Interculturalidad. Me parece clave para la reflexión que buscamos. Hay una idea inicial que golpea, ¿no? Lo de cambiar el lenguaje. Sí. Dejar de decir uso de sustancias y hablar de relación con seres y saberes. ¿Qué calado tiene eso realmente? Pues mira, es un cambio de paradigma total. No es solo maquillaje. Implica, como decía el doctor Biaggi en la charla, reconocer algo fundamental. A ver. Que para muchas culturas originarias, estas plantas, los enteógenos, no son herramientas inertes, ¿sabes? Las ven como entidades, con espíritu, con agencia propia. Claro, eso choca frontalmente con la visión más occidental, más materialista, ¿no? Totalmente, que tiende a reducirlo todo a moléculas, a neurotransmisores. Aquí se habla de otra cosa. Pero ¿no hay un peligro ahí también? ¿De irse al otro extremo, de idealizar un poco la planta o la experiencia? Totalmente. Y ahí es donde Paulina Pozo, la psicóloga de la mesa, puso el dedo en la llaga. Ella avisaba sobre la interpretación. Ajá. Siempre filtramos la experiencia y es muy fácil proyectar cosas nuestras, inconscientes. Ver a la planta como la madre perfecta o creer que la ayahuasca me ha dicho que, sin ver nuestra parte en eso. Ya la deificación que mencionaban. Exacto, por eso insisten tanto. No es tomar algo y ya está, es entrar en una relación. Una relación compleja, con dos direcciones y que exige mucho discernimiento. Entendido. Una relación que hay que saber leer, interpretar. Y otro pilar que remarcan muchísimo en la conferencia y que parece esencial para investigar la propia experiencia es el tema de la preparación y la integración. Fundamental. Pozo decía que son el 70% del trabajo preventivo. 70%. Es que es ahí donde te juegas que la experiencia sea útil o incluso dañina. El doctor Biaggi fue durísimo con esto. Sí, ¿verdad? Criticó sin piedad a los curanderos express, al turismo chamánico de fin de semana. Denunció cómo se trivializan formaciones que llevan años, dietas estrictas. Vaya tela. Y claro, las consecuencias pueden ser terribles. Habló de casos de retraumatización, de brotes psicóticos, incluso ideación suicida. Todo por falta de preparación, de un buen filtro previo, de acompañamiento serio. Son advertencias muy, muy serias. Desde luego. Por eso, una preparación rigurosa, que incluya sí o sí una evaluación médica y psiquiátrica para ver si hay contraindicaciones. Claro. Y sobre todo, un proceso de integración terapéutica después. Son vitales. No es una pastilla mágica, un antes y después automático. Ya. Pozo también alertaba contra la mente de cliente, ¿sabes? Buscar el efecto rápido, la solución ya, sin querer comprometerse con el proceso. Que requiere su tiempo y su esfuerzo, claro. Exacto. Para alguien que investiga su experiencia, esto es básico. El compromiso va mucho más allá de la ceremonia. El doctor Biaggi también hablaba de humildad, ¿no? De reconocer el linaje de estas prácticas, la complejidad de la salud mental, criticando un poco esa visión psiquiátrica a veces tan... reduccionista. Efectivamente. Él abogaba por un diálogo más horizontal, más respetuoso, entre sistemas de conocimiento. No se trata solo de coger la molécula o la técnica y sacarla de su contexto. ¿Entiendo? Proponía aprender la filosofía que hay detrás, como se intenta a veces con la medicina china, por ejemplo. Dijo algo muy gráfico.
Hay que reconocer la silla de los curanderos ancestrales en estas conversaciones. Me gusta esa imagen. Y Javier Marco Barba añadía un matiz interesante. No solo mirar fascinados a lo exótico, sino reconectar también con nuestras propias raíces europeas olvidadas. Sí, un punto importante para no caer ni en la fascinación tonta ni en la apropiación cultural superficial. Valorar lo de fuera sin olvidar o despreciar lo propio. Volviendo a la ceremonia. En el diálogo final insistían mucho en la importancia del guía y del ritual, que no es decoración, sino una operativa precisa. ¿A qué se referían con eso? Pues a que el ritual, si está bien hecho, no es folclore. Cumple funciones muy concretas, ayuda a modular la conciencia de forma segura, protege el espacio, guía el proceso. O sea, tiene una función técnica, por así decirlo. Exacto. Y ahí entra la preparación del guía, su linaje, su tradición, sus propias dietas, su estado interno, su farmacia interna, como decían, su capacidad de sostener el grupo. Citaron algo así como que tomar 20 con buen sostén es mejor que 100 a solas. ¿Eso pone una responsabilidad enorme en el facilitador? Inmensa. Pero ojo, que también advirtieron de otra cosa, no infantilizar al participante. ¿En qué sentido? En el sentido de que el objetivo final no debería ser crear una dependencia del guía o del maestro. La idea es que la persona madure su propia relación con la planta, con su mundo interno, con lo trascendente, que desarrolle su propio criterio. Ese equilibrio es interesante. ¿Y el ejemplo que contó alguien del público sobre unos terrores nocturnos infantiles? Ah, sí. Que resignificó años después con una experiencia, ilustra muy bien eso de la integración a largo plazo, ¿no? Totalmente. Es un caso práctico perfecto. Muestra cómo la interpretación y el acompañamiento pueden transformar algo intenso, incluso traumático, en comprensión, años después, ¿eh? Increíble. Por eso recomendaban herramientas prácticas. Llevar un diario, dibujar, usar símbolos, cosas para seguir trabajando y dialogando con la experiencia tiempo después de la sesión. Queda claro entonces que la integración no es un añadido, es parte central del proceso. Medular. Y puede ser un proceso larguísimo. Se habló de comprensiones que llegan 5, 10, hasta 15 años después. Como decía Pozo, exige reaprender cosas, reciprocidad, conexión con la tierra, responsabilidad. Va mucho más allá del evento. Vale. Creo que de la conferencia hemos sacado puntos muy relevantes para esa investigación personal que comentábamos. Ahora, si te parece, echamos un vistazo rápido al libro Ayahuasca, Manual para Novatos. Aunque sea una fuente diferente, ¿cómo conecta con todo esto? Pues mira, lo primero y más destacable es que el autor, Ximó González, arranca con una advertencia muy clara. Muy en la línea de la conferencia. Sí, deja clarísimo que él comparte su experiencia personal, pero que de ninguna manera recomienda tomar ayahuasca sin preparación y sin un guía experto. Su objetivo, dice, es ayudar a entender y respetar el ritual, no animar al consumo. Eso ya dice mucho. Es un punto de partida honesto. Sí, indica que no se toma el tema a la ligera, aunque el título sea Manual para Novatos. Busca, según él, ayudar a hacerse buenas preguntas. Profundidad frente a superficialidad, que decías antes. Exacto. Habla de la ayahuasca como un posible puente a la intuición, a lo incognoscible, eso que la razón no pilla. En el capítulo 0 mete conceptos de Osho sobre instinto, intelecto e intuición. Es su marco, digamos. Y propone una especie de mecánica simbólica de la experiencia. Ayahuasca como enzima, DMT como sustancia, la pineal como órgano clave. Sí, es importante decir que esa es su metáfora, su forma de darle sentido. No es ciencia contrastada al 100%, sobre todo lo de la pineal y la DMT endógena, que aún se investiga mucho. Claro. Pero como modelo interpretativo personal, pues es interesante. Y es curiosa también la mención a usar inteligencia artificial para visualizar cosas abstractas de sus viajes. Un cruce curioso entre lo ancestral y lo tecno. El meollo del libro son sus relatos de ceremonias. Empezó en 2022, se formó con Ferigla. Josep María Ferigla, sí, un antropólogo conocido en este mundillo. Y esas experiencias personales, aunque sean suyas, claro, ilustran muy bien muchas cosas que salieron en la conferencia. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la importancia del guía. Lo ves en su experiencia 5, donde cuenta que sintió ansiedad con un chamán que no conocía y lo contrasta con otras ceremonias con guías de confianza. O la experiencia 7, que destaca el poder del entorno, al ser en la naturaleza, con animales. Ajá. Y también se ven las luchas internas, la ansiedad, el chocar con las expectativas que uno lleva. Los relatos son muy vívidos, ¿eh?
Lo de transformarse en jaguar, sentir el olor del amor. Sí, la fusión con el lobo protector, la visión de la propia muerte, la energía del tigre blanco como coraje. Vaya, Lo interesante es cómo él intenta conectar todo eso, que es muy potente, con aprendizajes posteriores, sobre el amor, el hogar, la protección, la vulnerabilidad. Ahí ves el intento de integración. de no quedarse solo en el viaje. Justo. De hecho, él mismo relaciona sus vivencias con las fases que describe Ferigila en sus clases y que reseña en el libro. Habla de defensas narcisistas, quizás ahí encajen el tigre o el jaguar, revisión biográfica, el impasse, la visión de la muerte podría ir por ahí, arquetipos, reconstrucción de valores. Menciona los suyos: libertad, amor con humor, disfrute, aprendizaje. O sea que intenta aplicar un marco terapéutico a su experiencia. Parece que sí. Su novena experiencia se llama psicointegración, que suena muy a Ferigla. Y el libro recoge apuntes de ese curso que refuerzan ideas que ya hemos oído. La ayahuasca como obra de arte que expande la conciencia, la intención, la crítica a los falsos profetas, los ícaros. Los cantos, sí. Y muy importante, también subraya la necesidad de integrar, de usar un diario, notas de audio, reflexionar. Herramientas muy parecidas a las de la conferencia. Incluso su reflexión sobre el nombre, sobre crearse un alter ego, es una forma curiosa de explorar la identidad, la percepción, temas centrales aquí. Perfecto. Entonces, si volvemos a la idea principal, sacar lecciones de estas fuentes, sobre todo de la conferencia, para quien quiera investigar su propia experiencia, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles serían los puntos irrenunciables? Esfuerzo a la integración. Sin esto, el potencial se pierde o, peor, aumentan los riesgos. Mucho. Segundo, el guía. No es un extra, es clave. La conferencia insiste, su experiencia, su linaje, su ética, su preparación. Y ojo con los riesgos, que son reales, psicológicos y físicos, si no hay protocolos de seguridad. Hay que aprender a discernir. Tercero, la experiencia es personal, subjetiva. Las visiones potentes, las sensaciones fuertes, no son verdades literales. Hay que interpretarlas, contextualizarlas, digerirlas. Y si es con apoyo cualificado, mejor, para que sea aprendizaje real y no, anécdotas, confusión o incluso angustia. Cuarto, la integración, como proceso activo y a largo plazo. Ambas fuentes coinciden. Ahí está el meollo transformador. No es magia, requiere tiempo, reflexión, diarios, hablarlo, terapia si hace falta. Y las comprensiones importantes pueden llegar meses o años después. Paciencia. Y el último punto que la conferencia subraya mucho, la perspectiva transcultural. Reconocer el origen indígena, fomentar un diálogo respetuoso y horizontal entre saberes, ciencia, psicología, tradición, evitar la apropiación y la idealización. Interactuar con la ayahuasca en profundidad es interactuar con un universo de significados y responsabilidades. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Hemos explorado la ayahuasca desde el análisis experto y las advertencias de la conferencia hasta las ilustraciones personales del libro. Queda claro que el enfoque útil, el seguro, se aleja de la simple toma y entra en esa red de relación, contexto, guía responsable e integración. Sí, el mensaje central, sobre todo desde las voces expertas de la conferencia, es la necesidad imperiosa de prudencia, respeto, profundidad y, repito, acompañamiento cualificado. La ayahuasca, bien llevada, puede ser una herramienta muy potente de autoconocimiento, pero las advertencias son serias. Los riesgos son grandes si se aborda a la ligera. Entonces, ¿qué nos deja todo esto para seguir pensando? ¿Quizá una pregunta abierta? Sí, yo creo que una pregunta que surge de todo esto y muy marcada por las advertencias de la conferencia podría ser: si el potencial real está tanto en la sustancia como en la calidad de la relación, el contexto, la vía y la integración, ¿cómo podemos individualmente y como sociedad cultivar y proteger espacios que ofrezcan todo eso de forma auténtica, segura y ética? Buena pregunta. Respetuoso y recíproco con las tradiciones y las comunidades de origen, que no sea solo extraer o banalizar. Ahí queda eso, para darle una vuelta. Pura luz
de cielo, llegas a los adentros, pura luz de cielo, llegas a los adentros, divina medicina, vas alzando nuestro cuerpo, de la Santa Madre